Hoy vamos a explorar el fascinante universo de los perfumistas medievales, una profesión que mezclaba arte, ciencia e incluso un toque de misticismo en una época frecuentemente mal comprendida por la historia. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. Existe una creencia popular de que las personas en la Edad Media vivían inmersas en la suciedad y los malos olores, especialmente los campesinos. Esta concepción, ampliamente difundida en películas y en la cultura popular, está lejos de representar la realidad de aquel periodo histórico. Los habitantes de la Europa medieval no solo conocían prácticas de higiene, sino que también desarrollaron sofisticadas formas de hacer que sus cuerpos y ambientes fueran más agradables al olfato. El arte de crear fragancias, que hoy conocemos como perfumería, posee raíces mucho más antiguas de lo que muchos imaginan, y durante el período medieval, esta práctica floreció de maneras sorprendentes. Cuando pensamos en perfumes, nuestra mente generalmente viaja hasta París o Grasse, en Francia, imaginando elegantes frascos de vidrio y esencias refinadas. Sin embargo, para comprender verdaderamente la historia de este arte en la Europa medieval, necesitamos primero mirar hacia el oriente, hacia las tierras de Mesopotamia, donde todo comenzó miles de años antes. Los registros más antiguos de perfumería se remontan a aproximadamente 1200 años antes de Cristo, cuando una mujer llamada Taputi desarrolló técnicas de extracción de esencias en la antigua Babilonia. Su nombre fue encontrado grabado en tablillas cuneiformes, eternizándola como la primera perfumista conocida de la historia de la humanidad. Las técnicas que ella desarrolló sentarían las bases para toda la perfumería que vendría en los siglos siguientes, atravesando civilizaciones y llegando eventualmente a las tierras europeas. La jornada del conocimiento sobre perfumes hasta la Europa medieval fue larga y compleja. Durante siglos, este saber permaneció guardado en el Oriente, siendo cultivado y perfeccionado por alquimistas árabes y persas. El célebre médico y filósofo persa Avicena desarrolló el proceso de destilación que revolucionaría la extracción de aceites esenciales, permitiendo obtener fragancias mucho más puras e intensas. Los árabes crearon también la serpentina de enfriamiento, un instrumento que posibilitaba separar el aceite esencial del agua, dejando solo el concentrado perfumado, conocido como atar. Este perfume denso, sin la presencia de alcohol, representaba la cúspide de la perfumería oriental y sería eventualmente llevado a Italia en el siglo XIV. La llegada del conocimiento perfumístico a la Europa medieval está íntimamente ligada a las cruzadas. Cuando los caballeros europeos regresaban del Medio Oriente, traían consigo no solo historias de batallas y aventuras, sino también especias, técnicas y productos que transformarían las costumbres europeas. El agua de rosas, popularizada por los cruzados, se volvió extremadamente apreciada entre la nobleza europea. En poco tiempo, cuencos con agua perfumada y pétalos de flores pasaron a ocupar un lugar destacado en las mesas de comedor de los castillos y mansiones, donde los invitados lavaban y perfumaban sus manos después de las comidas. El siglo XIV marca un punto de transformación fundamental en la historia de la perfumería europea. Alrededor de 1371 surge en Hungría una creación que muchos historiadores consideran el primer perfume moderno de Europa, el agua de la reina de Hungría. Según la leyenda que envuelve a esta fragancia, fue desarrollada para la reina Isabel de Hungría, quien sufría terriblemente de dolores reumáticos. Algunos relatos afirman que la receta fue entregada por un monje ermitaño, mientras que otros atribuyen su creación a un alquimista de la corte. Independientemente de su verdadero origen, esta agua perfumada estaba compuesta principalmente de romero destilado en 1900, aguardiente fuerte, representando una innovación revolucionaria. Era un perfume a base de alcohol. La historia del agua de la reina de Hungría conlleva elementos casi mágicos. Dicen que la reina, ya con 72 años y casi paralítica a causa de la gota, recuperó completamente su salud
tras utilizar el tónico. Más que eso, cuenta la leyenda que su belleza y juventud regresaron de forma tan espectacular que llegó a recibir propuestas de matrimonio del rey de Polonia. Sea cual sea la verdad detrás de estas historias, la fama del agua de la reina de Hungría se extendió rápidamente por toda Europa. En 1370, el rey Carlos V de Francia, conocido por su amor a las fragancias, recibió algunas muestras de esta agua milagrosa, ayudando a difundir su reputación por las cortes europeas. Las recetas para el agua de la reina de Hungría variaron a lo largo de los siglos. Las formulaciones más antiguas recomendaban la destilación de romero fresco y tomillo en aguardiente fuerte, mientras que versiones posteriores pasaron a incluir lavanda, menta, salvia, mejorana, flor de azahar y limón. Independientemente de los ingredientes específicos, esta fragancia permaneció como el perfume más famoso de toda Europa durante muchos siglos, hasta ser eventualmente superada por el agua de Colonia en el siglo XVIII. Mientras las cortes europeas disfrutaban de perfumes sofisticados como el agua de la reina de Hungría, la población común también encontraba sus propias formas de perfumarse. Los campesinos y artesanos no tenían acceso a las mismas esencias raras utilizadas por la nobleza, pero eso no significaba que vivieran sin fragancias. La naturaleza ofrecía abundantes opciones para aquellos que sabían dónde buscar. Hierbas como salvia, romero y menta crecían en los campos y jardines, ofreciendo aromas agradables y accesibles. El clavo de olor y el sándalo, aunque más costosos, también eran utilizados cuando era posible. Sin los medios para transformar estas plantas en perfumes elaborados, los campesinos medievales desarrollaron métodos prácticos e ingeniosos. Algunos simplemente frotaban las hierbas directamente sobre la piel, liberando sus aceites aromáticos. Otros preferían cargar pequeños sacos de tela rellenos con plantas secas, colgándolos en sus ropas o cinturones. Estas bolsas aromáticas cumplían múltiples funciones. Perfumaban el cuerpo, ahuyentaban insectos y, según las creencias de la época, ofrecían protección contra enfermedades. Entre los objetos más fascinantes de la perfumería medieval se encuentran los pomanders. La palabra deriva del francés pomme d'ambre, que significa manzana de ámbar, una referencia a la sustancia cerosa frecuentemente utilizada como base en sus recetas. Los pomanders eran pequeñas esferas confeccionadas con materiales perfumados, cargadas en recipientes especiales que podían ser colgados al cuello o sujetos al cinturón. Estos objetos representaban mucho más que simples accesorios aromáticos. Eran verdaderas joyas, símbolos de estatus social y, según las creencias de la época, poderosos amuletos protectores. Las primeras referencias documentadas a los pomanders en la literatura europea datan de mediados del siglo XIII, sugiriendo que el objeto, probablemente, llegó a Europa, viniendo del mundo árabe. La confección de un pomander tradicional era un proceso elaborado. La base, generalmente, consistía en una mezcla de resinas aromáticas como benjuí, calamita, ládano y bálsamo de estoraque, que eran molidas y cocidas juntas. La masa resultante era frecuentemente moldeada en forma de manzana y después cubierta con especias dulces como canela, clavo y sándalo. El toque final era una capa de ámbar gris disuelto en almizcle de ciervo o algalia, confiriendo durabilidad e intensidad a la fragancia. Los recipientes que albergaban los pomanders eran obras de arte en sí mismos, fabricados en oro o plata, frecuentemente adornados con piedras preciosas y grabados con diseños intrincados. Estos estuches estaban perforados de diversas maneras para permitir que la fragancia emanara libremente. Algunos pomanders más elaborados poseían compartimentos separados, cada uno destinado a un perfume diferente, permitiendo que sus propietarios mezclaran esencias según sus preferencias del momento. Los hombres generalmente usaban sus pomanders suspendidos en cadenas alrededor del cuello, mientras que las mujeres preferían sujetarlos a los cinturones. La nobleza medieval ostentaba pomanders cada vez más elaborados como demostración de riqueza y refinamiento. Pinturas de la época retratan a nobles y damas
sosteniendo estos objetos cerca de la nariz, aparentemente para alejar los olores desagradables que impregnaban las ciudades medievales. La propia reina Elizabeth de Inglaterra era frecuentemente representada usando pomanders, y registros de la era isabelina indican que recibía muchos de estos objetos como regalos de sus cortesanos. La función de los pomanders, sin embargo, iba mucho más allá de la simple preferencia por aromas agradables. En la mentalidad medieval, los malos olores no eran solo desagradables, eran peligrosos. La teoría miasmática de la enfermedad, prevalente durante toda la Edad Media y más allá, sostenía que las enfermedades eran transmitidas por el aire corrompido, por los olores fétidos que emanaban de la materia orgánica en 1960. Descomposición. Se creía que respirar aire puro y perfumado podía proteger contra la peste y otras enfermedades mortales. Los pomanders, por lo tanto, eran vistos como verdaderos escudos contra la muerte, y su importancia aumentaba dramáticamente durante los brotes epidémicos que periódicamente devastaban Europa. La creencia en el poder protector de las fragancias alcanzó su punto máximo durante los terribles brotes de peste que asolaron el continente europeo. La peste negra, que diezmó aproximadamente a 1/3 de la población europea en el siglo XIV, transformó radicalmente la relación de las personas con los aromas. Cuando la muerte acechaba las ciudades, los perfumes pasaron a ser vistos no como lujos, sino como necesidades absolutas para la supervivencia. Los médicos que trataban a las víctimas de la peste desarrollaron entonces uno de los trajes más icónicos y perturbadores de la historia de la medicina. El médico de la peste, con su silueta siniestra y su rostro de pájaro, se convirtió en símbolo tanto del miedo como de la esperanza en tiempos de epidemia. El traje completo, atribuido al médico francés Charles Delorme a principios del siglo XVII, consistía en un largo abrigo de cuero que cubría el cuerpo de la cabeza a los tobillos, guantes, botas, sombrero de ala ancha, y más notablemente, una máscara con un pico prominente similar al de un ave. Este pico, de unos 15 centímetros de largo, no era mera excentricidad estética. Era un recipiente cuidadosamente diseñado para contener sustancias aromáticas que supuestamente purificarían el aire antes de que llegara a las fosas nasales del médico. El interior del pico de la máscara estaba lleno de una mezcla llamada triaca, un compuesto con más de 50 hierbas y otros ingredientes, incluyendo canela, mirra, miel e incluso polvo de carne de víbora, flores secas como rosas y claveles, hierbas como lavanda y menta, especias, alcanfor y esponjas empapadas en vinagre también eran utilizadas. La lógica de Delorme era que la forma alargada del pico proporcionaría tiempo suficiente para que el aire fuera absorbido y purificado por las sustancias protectoras antes de llegar a los pulmones del médico. Aunque hoy sabemos que esta protección era ilusoria contra la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas, el traje del médico de la peste permanece como testimonio elocuente de la fe medieval en el poder de las fragancias. Los médicos de la peste ocupaban una posición peculiar en la sociedad medieval. Eran figuras al mismo tiempo temidas y necesarias, pues su aparición generalmente señalaba que la muerte había llegado a una localidad. No siempre eran médicos calificados, muchos eran voluntarios, jóvenes en busca de carrera o incluso personas sin ninguna formación médica. Lo que los unía era la disposición de enfrentar el peligro a cambio de compensaciones significativas. Ciudades como Barcelona y Orvieto pagaban salarios muy por encima de lo normal para atraer a estos profesionales, y algunos médicos de la peste eran considerados tan valiosos que llegaban a ser rescatados cuando eran capturados por bandidos. Mientras la peste periódicamente devastaba a las poblaciones urbanas, la vida en las cortes europeas continuaba su curso y el interés por la perfumería crecía constantemente. El siglo XVI marca un periodo de florecimiento extraordinario para el arte de las fragancias, impulsado en gran parte por la llegada de una figura que transformaría para siempre la perfumería francesa, Catalina de Médici. Nacida en Florencia
Hija de la poderosa familia Médici, Catalina se convirtió en reina consorte de Francia al casarse con el futuro rey Enrique II. Con ella llegaron a la corte francesa no solo su sofisticación italiana, sino también su perfumista personal, Renato Bianco, quien en París fue conocido como René Le Florentin. Catalina de Médici trajo consigo una fragancia que se volvería legendaria: el agua de la reina, producida por la oficina Profumo Farmacéutica di Santa Maria Novella, en Florencia, una de las farmacias más antiguas del mundo, cuya receta se remonta al siglo XIII. La reina aplicaba esta sustancia a base de alcohol en su piel, en sus vestiduras y especialmente en sus guantes. El hábito de usar guantes perfumados rápidamente se puso de moda en las cortes europeas, difundiéndose desde Francia hacia Inglaterra y otros reinos. Catalina, sin embargo, cargaría para siempre con una reputación sombría relacionada con los perfumes. Por ser una Médici, corría el rumor de que dominaba el arte de los venenos y utilizaba sus guantes perfumados para eliminar a sus enemigos. La conexión entre perfumes y venenos no era mera fantasía en la Europa renacentista. Los mismos conocimientos de alquimia y botánica que permitían crear fragancias encantadoras también podían ser empleados para producir sustancias letales. Los perfumistas eran frecuentemente vistos con una mezcla de admiración y desconfianza, pues sus conocimientos los hacían potencialmente peligrosos. La historia registra casos de nobles asesinados a través de guantes u otros objetos perfumados cuyas esencias habían sido mezcladas con venenos. Esta faceta sombría de la perfumería añadía un elemento de misterio y peligro a una profesión ya rodeada de secretos. En el sur de Francia, la pequeña ciudad de Grasse estaba a punto de convertirse en el centro mundial de la perfumería, aunque su camino hasta esa posición fue inusual. Durante la Edad Media, Grasse era conocida principalmente por su industria de curtido de cuero. Los cueros producidos en la región eran exportados a ciudades italianas como Génova y Pisa, habiendo conquistado una reputación de alta calidad. Sin embargo, el proceso de curtido dejaba el cuero con un olor desagradable que molestaba a la nobleza, que en aquella época ya utilizaba guantes para diversas ocasiones sociales. La solución para este problema surgió de la mente creativa de un curtidor local llamado Galimard. Tuvo la brillante idea de perfumar los guantes de cuero con baños de esencias aromáticas, utilizando agua de rosas y especias según métodos orientales. Cuando Galimard ofreció un par de estos guantes perfumados a Catalina de Médici, la reina quedó inmediatamente encantada. La novedad se extendió rápidamente por la corte francesa y por la alta sociedad, generando una demanda creciente de guantes perfumados. Los curtidores de Grasse se transformaron gradualmente en perfumistas especializados, abandonando cada vez más el cuero para dedicarse exclusivamente a la producción de fragancias. Los campos alrededor de Grasse, con su microclima favorable y la protección natural de las brisas marítimas, resultaron ser ideales para el cultivo de plantas aromáticas. Lavanda, mirto, rosas, flores de azahar, mimosas y, sobre todo, jazmín, comenzaron a perfumar los paisajes de la región. La flor del jazmín se convirtió en símbolo de la ciudad, siendo cultivada en cantidades cada vez mayores para satisfacer la demanda creciente de la industria perfumística. En el siglo XVII, los profesionales de la ciudad se organizaron formalmente en el gremio de guanteros y perfumistas, consolidando la reputación de Grasse como capital mundial del perfume, título que la ciudad mantiene hasta nuestros días. Las técnicas de extracción de esencias desarrolladas en Grasse y otras regiones representaban la cúspide del conocimiento medieval sobre perfumería. Una de las más importantes era el enfleurage, un método delicado y laborioso que aprovechaba la capacidad natural de las grasas para absorber aromas. Pétalos de flores eran dispuestos sobre placas de vidrio o madera cubiertas con una capa de grasa animal, inodora. Con el tiempo, la grasa absorbía el perfume de las flores hasta alcanzar la saturación. Los pétalos eran entonces sustituidos por nuevos en un proceso lento que seguía el ritmo de las cosechas naturales.
Cuando 1 kilo de grasa había absorbido el aroma de 2 a 3 kilos de flores, la pomada resultante era tratada con alcohol para extraer solo la esencia perfumada. La destilación, técnica perfeccionada por los alquimistas árabes, también era ampliamente utilizada. Existían diferentes variaciones de este método. La destilación al vapor era probablemente la más común, utilizando agua como solvente para extraer los aceites esenciales a través del vapor. La destilación seca, realizada sin agua, era preferida cuando se deseaba extraer notas amaderadas, calentando directamente el material vegetal. Una tercera técnica, más compleja y costosa, llamada fraccionamiento, permitía obtener diferentes aromas a partir de una única materia prima, utilizando diferentes temperaturas y tiempos de destilación para separar las diversas esencias presentes. Para las frutas cítricas, cuyas esencias eran extremadamente apreciadas, se utilizaba frecuentemente la extracción en frío. Este método, más simple que la destilación, consistía en perforar la cáscara de la fruta y presionar para extraer los aceites esenciales. La simplicidad del proceso evitaba alteraciones en la fragancia que técnicas más elaboradas podrían causar. La maceración, por su parte, era empleada para flores como rosas, violetas y lirios de los valles. Las flores eran atadas en sacos y sumergidas en recipientes que contenían grasas calentadas entre 50 y 70 grados Celsius, donde permanecían por aproximadamente 48 horas, antes de que el alcohol fuera utilizado para aislar las esencias. Sin embargo, el método más común y accesible durante la Edad Media era simplemente colocar flores o hierbas en un recipiente con aceite, frecuentemente calentado, y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Después de 1900, en algún período, el aceite era filtrado a través de una prensa de saco, que retenía los residuos vegetales y dejaba pasar solo el aceite perfumado. Este método simple estaba al alcance de prácticamente cualquier persona que tuviera acceso a hierbas aromáticas y un poco de aceite, democratizando de cierta forma el acceso a las fragancias. En Inglaterra, el uso de perfumes alcanzó su apogeo durante el reinado de Enrique VIII y especialmente bajo Isabel I. La reina tenía una notoria intolerancia a los malos olores, y se cuenta que durante su reinado todos los lugares públicos eran perfumados para satisfacer sus preferencias. El agua de rosas permanecía como la favorita de la nobleza inglesa, siendo utilizada para lavar las manos después de las comidas y perfumar ambientes. Durante este periodo, Inglaterra comenzó a cultivar lavanda localmente en lugar de importarla de Francia, haciendo esta fragancia más accesible a la población común, que pasó a utilizarla para perfumar sus casas, ropas y cuerpos. La calidad del agua en las grandes ciudades medievales era frecuentemente pésima, contaminada con bacterias e impurezas que hacían del baño una práctica arriesgada. En muchas cortes se creía que el agua podía transmitir enfermedades, y la higiene se realizaba casi en seco, con el uso abundante de polvos y perfumes para disfrazar la oleosidad del cabello y los olores corporales. En este contexto, los perfumes no eran un lujo superfluo, sino una necesidad práctica para la vida en sociedad. Las pelucas eran empolvadas para enmascarar la falta de lavado, y las fragancias se aplicaban generosamente sobre ropas, muebles e incluso en fuentes decorativas. La ascensión del rey Luis XIV al trono francés en el siglo XVII inauguró una nueva era de opulencia perfumística. El monarca, conocido como el Rey Sol, desarrolló una pasión tan intensa por las fragancias que su corte fue conocida como la cour parfumée, la corte perfumada. Se cuenta que Luis XIV exigía una fragancia diferente para sus aposentos cada día y que sus perfumistas trabajaban incansablemente para satisfacer este capricho real. El rey perfumaba no solo su piel y sus ropas, sino también sus muebles, sus abanicos e incluso las fuentes de Versalles. Relatos de la época mencionan que solía bañarse en leche de cabra perfumada con pétalos de rosa, combinando prácticas de higiene con experiencias aromáticas extravagantes. Para satisfacer la demanda voraz de la corte francesa por nuevas fragancias, se disponían
cuencos de flores secas por todos los aposentos del palacio, liberando sus aromas continuamente en el aire. Los perfumistas reales desarrollaban combinaciones cada vez más sofisticadas, utilizando ingredientes exóticos traídos de tierras distantes. La búsqueda intensa impulsó aún más la industria de Grasse, que expandió sus campos de cultivo y refinó sus técnicas de extracción para atender las exigencias de la aristocracia. Los pomanders, que habían sido tan populares en los siglos anteriores, gradualmente dieron paso a nuevos recipientes y formas de llevar perfumes. A finales del siglo XVI surgió la caja Punset, que mantenía las características tradicionales del pomander, pero fue diseñada para contener perfumes líquidos, mezclados con polvo y absorbidos en una esponja o trozo de algodón. El nombre deriva del hecho de que la caja estaba perforada para liberar el perfume. Más tarde, la vinaigrette sustituiría a la caja Punset, conteniendo una pequeña esponja empapada en vinagre aromático, frecuentemente mezclado con lavanda. Las vinaigrettes permanecieron de moda hasta finales del siglo XIX, cuando las mejoras en el saneamiento urbano y en los hábitos de higiene personal hicieron que estos objetos fueran menos necesarios. La historia de la perfumería medieval no es solo una crónica de fragancias y técnicas, sino también un reflejo de las creencias, miedos y aspiraciones de una época fascinante. Los perfumes servían como puente entre lo mundano y lo divino, como protección contra enfermedades invisibles, como símbolos de poder y refinamiento, y como expresiones de identidad personal. Los incensarios utilizados en las ceremonias religiosas conectaban la tradición perfumística medieval con las prácticas ancestrales, mientras que los pomanders cargados por la nobleza representaban la fusión entre arte, ciencia y superstición. La Iglesia Católica, curiosamente, mantuvo viva durante toda la Edad Media la tradición de utilizar sustancias aromáticas en sus ceremonias. El incienso quemado durante las misas conectaba a los fieles con las prácticas religiosas ancestrales y se creía que su humo perfumado elevaba las oraciones a los cielos. El agua de rosas, asociada a la pureza de la Virgen María, era utilizada en rituales cristianos, confiriendo a las fragancias una dimensión espiritual que trascendía su uso cotidiano. Los alquimistas medievales, precursores de los químicos modernos, buscaban a través de sus experimentos con esencias y destilaciones no solo crear perfumes, sino descubrir la quinta esencia, la esencia perfecta que creían ser la llave para la inmortalidad y la perfección. A medida que la Edad Media daba paso al Renacimiento y a los tiempos modernos, la perfumería continuó su evolución, incorporando nuevos ingredientes, desarrollando técnicas más sofisticadas y expandiendo su alcance más allá de las cortes y la nobleza. Los conocimientos acumulados durante siglos de experimentación medieval sentaron las bases para la industria de perfumes que conocemos hoy. Desde las antiguas tablillas cuneiformes de Taputi en Babilonia hasta las elegantes casas de perfumes de París y Grasse, la jornada de la perfumería es una de las más largas y fascinantes historias de la humanidad. Los perfumistas medievales, trabajando en sus laboratorios repletos de alambiques, frascos e hierbas secas, probablemente no imaginaban que sus creaciones influirían en generaciones futuras. Cada gota de esencia destilada, cada pomander cuidadosamente confeccionado, cada guante perfumado enviado a las cortes reales, contribuyó a la construcción de una tradición que atravesó siglos y continúa viva. Cuando hoy abrimos un frasco de perfume e inhalamos su fragancia, estamos participando en un ritual que conecta nuestro presente con un pasado distante, con épocas de caballeros y damas, de alquimistas y reinas, de peste y esplendor. La próxima vez que sientas una fragancia agradable, recuerda que cada aroma conlleva ecos de una historia milenaria. Desde las técnicas de 1900 extracción desarrolladas en la Mesopotamia antigua hasta las sofisticadas creaciones de las casas de perfumes modernas, el camino recorrido por la humanidad en busca de aromas agradables refleja nuestra eterna aspiración por la belleza, la protección y la trascendencia.
Los perfumistas medievales, con sus conocimientos heredados del Oriente y sus innovaciones europeas, fueron protagonistas esenciales de esta jornada, y sus contribuciones merecen ser recordadas y celebradas. Si has llegado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado de este viaje por el universo de los perfumistas medievales. Al igual que los pomanders cargados por la nobleza europea, esperamos que este documental haya dejado en ti una impresión duradera y agradable. Si deseas continuar explorando los misterios y maravillas de la historia, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Deja tu comentario contando qué aspecto de la perfumería medieval más despertó tu curiosidad y comparte este vídeo con amigos que también aprecien sumergirse en las profundidades del pasado. Tu apoyo nos permite continuar produciendo contenido de calidad, desentrañando historias que merecen ser contadas. Hasta la próxima jornada por el tiempo.